Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 6. Esta es la semana 5. Recuerden que en esta clase ya se habilitó el primer parcial, el cual cierra el 12 de mayo. Así que, bueno, fíjense que tienen mucho tiempo para hacerlo, pero no se dejen estar. El que no llega a hacerlo queda libre en la materia. No hay recuperatorio. Así que tengan eso en cuenta. Ya les había comentado, les repito, la modalidad es multiple choice, es como los desempeños obligatorios, solo que son más preguntas, alrededor de 30, entre 25 y 30. Profe, disculpe, yo no entiendo la condición de quedar libre. ¿Cómo sería? Yo no sé los chicos en qué condiciones están, yo no estoy haciendo ninguna carrera, sino el curso específico de Ah, aplicaciones.net. ok. Por eso le Claro, vos estás haciendo consulto. el curso aparte. No, Exacto, sí. sí, sí, no, en tu caso no hay problema. Ni siquiera es obligación que lo hagas. Hacelo si quieres, No, para seguro consolidar eh, conocimientos, pero no te afecte nada. Esto es para los chicos que están cursando la era la carrera. idea claro, era Sí, la idea eso, consolidar y conocer en profundidad el código, bien. Sí, que sí. tengo muchas dudas. Sí, sí, así Bueno, es. listo. Gracias, profe. Bien. Acuérdense que cuando tengan dudas, consúltenlas en el foro o me mandan un mensaje y lo vamos viendo. No Sí, sé. perfecto, porque Bien, ahí yo había arrancado incluso tarde también y el fin de semana me puse un poquito más al día, estoy ya en la unidad 5 y me quedaron un par de dudas de las sobrecargas de métodos y demás que no entiendo cómo se aplicaría, así que después en todo caso le mando un mensaje en el foro. bueno, sí, sí. Sí, Buenísimo. recuerden, en la primera clase les dije de que es la materia. Les va a llevar mucho tiempo. Es fácil, digamos, de llevarla, pero les lleva mucho tiempo. Así que si se van quedando es muy difícil después ponerse al día. Por eso que yo les insisto con los desempeños, tanto los obligatorios como el parcial. Claro, sí. Claro, y yo justo en mi caso ingresé creo que en la clase 3 o 4 me parece, hace poquito. Bien, Así que, bien, bárbaro. pero digamos también, si no entendieron algún tema de la primera parte esta, digamos, hasta la clase 5. Si ustedes van entendiendo los conceptos que vemos a partir de la clase, digamos, de las 5 en adelante, que vemos el proyecto de administración de empleados, vamos a estar consolidando todos los conocimientos. Así que si les falta alguna clase, quizás, no les digo que no la vean, pero em, pueden pasarla más rápido. Pero sí es importante que a partir de la clase pasada, ya ahí es cuando tienen que llevarlo al día. Y siempre Listo, tienen el profe, foro y gracias. los mensajes. Buenísimo. Sí, sí. Bien, en esta clase entonces lo que vamos a ver vamos a continuar con el proyecto de administración de clientes. En la clase pasada armamos la arquitectura, armamos los proyectos, la solución con los distintos proyectos y lo que vamos a hacer hoy es la consulta de los datos desde una base de datos. Vamos a crear la base de datos, las tablas. Vamos a ver todo eso con Entity Framework. ¿m? Perdón, voy a corregir algo acá. El proyecto está en .NET 8. Si alguien tiene o usa .NET 9, yo les recomiendo que instale el framework .NET 8. No tuve tiempo yo para cambiarlo al 9, pero es lo mismo. Para lo que nosotros vamos a ver es lo mismo. Para que no tengan errores. Vamos a ver qué son los paquetes Nugget, Entity Framework, Git. Ya tienen que tener todos el usuario de GitHub en particular. Recuerden que Git, ya vamos a ver un poquito de qué se trata, pero Git, hay varias distribuciones o varias marcas, digamos, de Git, como GitLab, GitHub.
Git Bucket, son todas distintas. Nosotros vamos a utilizar GitHub, que es la de Microsoft y que viene integrada con Visual Studio. ¿Mm? Recuerden en la pestaña de videos, hay varios puntos em, que yo explico en particular cuando no tengo tiempo de verlos, de darlos en clase, pero que son muy importantes. En este caso, combos y grillas. Véanlos, les voy a mostrar. Videos. Acá están todos los videos, que son puntos muy importantes. Explicado, yo los sé explicar en clase, pero lo llevo un poco más rápido. Acá es un poco más detallado. Ya tienen que saber utilizar grillas y combos. Son similares, pero bueno, deben manejarlo muy bien a eso. Miren, acá tienen, bueno, cómo crear la aplicación de consola, métodos y eventos, debug, esto es importantísimo, que sepan hacer debug. ¿Mm? Y bueno, también está sobre Git. Lo que les decía del desempeño de síntesis uno es lo que le llamamos parcial, el parcial uno también. O sea, el parcial uno es esto, dice desempeño de síntesis. Fíjense, cierra el 12 de mayo. Mm, no me acuerdo cuántas preguntas eran, creo que eran entre 25 y 30. Límite de tiempo 2 horas, deben sacar 6 de 10. Intenten 21 son. 21, bien. Ah, porque le he quitado la parte, antes había muchas consultas de SQL Server. Como no vemos más SQL Server, lamentablemente, em, le saqué esa parte. Acá dice intento 5, esto lo voy a corregir, no sé por qué. Dice 5, esto va a ser 1. Si alguien se aviva y lo hace ya. El tema es que les va a promediar la nota, así que hagan uno solo. Yo ya lo voy a cambiar. Eh, Creo que fue solo un intento, profe, igual, ¿eh? ¿Sí? Ah, Sí, no, es más, ahí esto, arriba le dice, ah, no, estas eso es son lo Sí, que le las hicieron. pruebas que yo hice, sí. sí, yo lo hice y tenía un solo intento. Bien, bien. Si Exacto, no, los de esto abajo es, son los que ya hicieron el examen. claro, bien, bien, sí. Bueno, entonces vean los videos. Lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es, aparte del proyecto este que estamos desarrollando, vamos a hacer debug el método de carga grilla, cómo es el acceso a la base de datos. Y bueno, respecto a grillas, utilizar el objeto binding source. Como les dije, vamos a empezar a usar Entity Framework. Entity Framework Core es la última versión que hay. Esto es una tecnología de acceso a datos para .NET, es lo que se le llama un ORM, lo deben conocer con ese nombre, Object Relational Mapping. Básicamente es mapear clases de nuestro proyecto en C Sharp. Cada clase se va a convertir en una tabla en SQL Server. Ya vamos a ver cómo es esto. Es muy rápido trabajar con esto. Muy rápido y quizás al principio van a renegar mucho con la configuración. Y es como siempre les digo, capaz que les sale de una. Ustedes escriben un comando que es update database y les crea la base de datos. Capaz que les sale de una o capaz que les da algún error de versiones entre el .NET Framework y algunos otros paquetes y que se suele renegar bastante con eso. Pueden tener la suerte que sale todo bien de una o estar renegando un par de días. Por eso es que háganlo con tiempo. Entonces, como les decía, es un ORM. Su función principal es servir de como intérprete entre la programación de objetos y las bases de datos relacionales y no relacionales. Básicamente les permite interactuar con las clases, que después son tablas en realidad, todo desde el código. Pueden hacer los insert, todas las operaciones que se harían en SQL Server se van a hacer en el código. Por eso es que no vemos mucho de SQL Server, mucho o casi nada.
Este último punto libera al programador de escribir gran cantidad de código repetitivo para acceder a datos. Hoy es casi que no necesitan saber SQL. Si van a programar solamente backend o bueno, si es frontend con más razón, pero si van a usar Entity Framework, casi que ni necesitan saber SQL. Pero yo no se los recomiendo. Yo les recomiendo que eh, sepan bastante bien usar SQL. No lo vemos nosotros en detalle, pero en su carrera como programadores, los que sean programadores, y los que no también, porque si buscan otros roles dentro de su perfil, por ejemplo, si son testers, también van a necesitar mucho SQL, si son analistas funcionales, ni hablar si son DBA. Así que SQL es fundamental. Para trabajar con Entity Framework tenemos dos aproximaciones, dos approach. Antes habían tres, ahora tenemos dos. ¿Qué significa esto? Significa cómo vamos a trabajar el mapeo entre clases y tablas. ¿Cómo lo vamos a encarar? Tenemos dos posibilidades. Primero, crear la base de datos y en base a la base de datos, crear las tablas, crear las clases, perdón. Entonces tenemos la base de datos y en base a las tablas creo las clases. Ese es database first, o sea, primero creo la base y después las clases. Cuando hablo de clases, hablo de clases en C Sharp, ¿no? O code first, que es primero creo las clases en mi proyecto y en base a las clases creamos las tablas en la base de datos. ¿Mm? Nosotros vamos a ver este, code first. Es el más utilizado, pero el de database first también es muy utilizado quizás en entornos muy grandes donde hay DBAs y no les gusta que toquen el mismo desarrollador que se mete en la base de datos, o cuando se hace mantenimiento de proyectos ya existentes, donde no se utilizaba Entity Framework y ya es muy tarde para crear las entidades primero y después la base de datos. O también en general se hace un mix entre las dos. Hay partes que las puedes crear con Entity Framework y otras partes que puedes tener en la base de datos primero. Recuerden que cuando hablamos de proyectos en entornos reales, son gigantes y hay muchos proyectos y cada proyecto tiene su forma, digamos. Y al medio está Model First. Yo nunca lo he utilizado, pero consistía, no sé si alguien conoce sobre esto, consistía en hacer primero el modelo. El modelo sería dibujar en algún programa las tablas con sus relaciones y después de ahí se llevan eso a base de datos y a clases, con algún programa para modelar datos. Es lo Este que era hacemos en base de datos, bro. bien, bien. En ese caso, sí, bueno, podrían hacerlo. El más usado es CodeFirst y Database. Es más, las versiones nuevas no lo tienen como integrado. Versiones nuevas de Visual Studio. Bueno, en la próxima clase lo que se va a ver es hoy vemos dentro del AVM la parte de Select. ¿Mm? La clase que viene vamos a ver el Insert. Un poco más de Nugget, enumeraciones y propiedades estáticas. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto, no sé, al parcial? Creo que quedó todo claro. ¿Dudas? ¿Alguno se ha trabado en algo? Todos tienen un usuario Git. ¿Alguno ha tenido problema con eso? Porque recuerden que si se demoran, no van a poder avanzar. Es más, para promocionar, en general yo les pido un trabajo práctico. ¿Mm? Aparte de cumplir con las notas
parciales, yo les pido un trabajo práctico. Lo que estoy pensando para este semestre es que en vez de presentar el trabajo práctico, simplemente me muestren cómo cómo implementar Entity Framework en una solución, que son escoger dos comandos. Lo que pasa es que llega a fin de la materia y resulta que solo muy pocos han podido ejecutar los comandos de Entity Framework. ¿Por qué? Porque la dejaron a último momento y se dieron cuenta que les da algún error o porque siempre algo pasa. Entonces vayan pensando que los que van a querer promocionar van a tener que tener Entity Framework bien configurado y conocer estos comandos que son dos y es muy simple. Bueno, si no hay preguntas, sigo adelante. Quiero ¿Los ver. comandos cuáles serían, profe? Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Ah, listo. A ver, contenidos de la clase. Tenemos un PDF que es partiendo de la clase anterior, donde armamos la carcasa, digamos, la arquitectura de nuestro proyecto, le agregamos la parte de Entity Framework. Si ustedes agarran el PDF y lo realizan paso a paso, deberían llegar a lo que vamos a ver dentro de un rato. Ustedes cuando vean esta materia, digamos, cuando la estudien, cuando se sienten y pongan a ver, a estudiarla, digamos, tienen dos maneras de hacerlo. Uno es el paso a paso, es agarrando cada PDF e ir haciendo cada paso, digamos. Y otro es descargar el proyecto, sería la ingeniería inversa, descargar el proyecto que yo les voy a mostrar dónde está, en Git, y analizar el código desde el proyecto ya descargado. Cada uno lo estudia como más le guste. Muchos lo hacen paso a paso, otros prefieren ver el proyecto ya terminado, porque yo les voy a dar todo este código ya escrito. Entonces algunos prefieren partir del proyecto, ejecutarlo, debuguearlo y ver cómo funciona. Y no perder, no es perder tiempo, pero no invertir, digamos, tanto tiempo en la creación de cada clase. Eso queda al criterio de cada uno. Por ahí para llevarlo a la práctica y memorizarse los conceptos es mejor llevarlo ahí paso a paso, Sí, porque sí, vas codeando junto que vas mirando la clase sí, o el es PDF. verdad. Sí, pero necesitas mucho más tiempo también. Por eso, que nos va llegando con el tiempo, le va a quedar la opción 2. Bueno, eso es el PDF. Una simple descripción de lo que es un archivo XML. Muchos ya saben que es un XML, pero yo se los digo acá porque es algo que vamos a utilizar. Un archivo XML es simplemente un archivo de texto plano, que tiene cierto formato. ¿m? Nosotros lo vamos a utilizar para guardar las cadenas de conexión a la base de datos. Acá yo les explico qué es un archivo XML. Ya no se usan demasiado, lo que se usa son ahora los archivos JSON, es lo que decimos acá. Pero para Win32 hay un archivo especial que se llama appconfig, que el formato es XML, por eso lo vemos. Todo esto que le estoy nombrando ahora ya lo vamos a ver en la práctica. Hay un pequeño video que les explica de lo que es Git. A ver si hay un PDF con esto. No. Pero bueno, Git, vean el videito y yo se lo explico ahora muy rápidamente. Si alguien no lo conoce, Git es un repositorio de archivos. No solamente se usa para código. El 90% del uso que se hace de Git es para código, pero se puede almacenar cualquier cosa.
Y almacenarlo es en la nube, es en los servidores, en este caso de GitHub. Nosotros entonces vamos a ver el proyecto este que les menciono y ya está subido en Git. Entonces, Git puede ser desde muy simple hasta muy complejo. Nosotros solamente vamos a utilizar dos comandos, que es para descargar código desde Git. Es más, uno solo vamos a usar, porque no vamos a subir código. Ustedes no van a subir código a Git porque me van a romper el proyecto. Pero en general son dos comandos, el pull y el push. Para obtener es pull, para subir datos es push. Entonces, descargar código desde el repositorio o subir código al repositorio. Todo esto es em, desde Visual Studio. Ya lo vamos a ver también. Los que no son programadores .NET seguramente conocen los comandos a mano. Ejecutan el comando git, push y varias series de texto. Sí, por lo general cuando estás con Visual Studio Code lo Claro, codeas directamente sí. Bueno, desde pero ahí, desde la consola. Visual Studio Code también tiene la opción Sí, visual. Pero sí, los que no son .NET están acostumbrados a escribir los comandos de texto directamente. claro. Profe, una consulta. Sí, ¿En alguna materia se ve el tema de GitHub, ponele? Porque, a ver, lo acá. pienso, Ma- ok, eh, pero no bueno, lo que hay... comentaba recién, vamos a hacer solamente pool. Y por ahí el tema, lo que está bueno es que, o sea, saber hacer un merge, saber resolver conflictos, que bueno, creo que a todos le va a servir el día que tengan su primer trabajo para no entrar en el pánico que se entra cuando no se sabe eso. Sí, no. Va, al menos en esta materia no, y no se ve en detalle esto. Más que nada es los comandos básicos, no resolver merge y conflictos. No, la verdad que no. Ok, perfecto. Yo después sí me gusta mostrarle cómo es, em, cómo se crea o cómo se arman las ramas, como una arquitectura con respecto a las ramas, con respecto a la master, al branch, y manejar distintos entornos. Eso se los muestro siempre muy así por encima. Entonces, Ok, perfecto. bien, como les decía, bueno, yo tengo mi propio repositorio de Git, es esto. Bueno, veo que muchos lo conocen, pero seguramente otros nunca lo han visto. Quizás les parece complicado, pero bueno, este sitio de Git, todo esto no lo vamos, digamos, no lo van a necesitar conocer, porque ya lo vamos a ver desde .NET cómo se hace Visual Studio. Pero bueno, básicamente en el repositorio de Git yo ya tengo subido el código, el proyecto que vamos a ver. Desempeño opcional, estos son un PDF donde yo les sugiero algunos ejercicios que pueden realizar como para practicar, que es agregar algunas funcionalidades al proyecto que ya lo vamos a ver en un ratito. Y se termina ahí. Bueno, entonces vamos directamente al código. Lo primero, digamos, que hay que hacer entonces para trabajar eh, con el proyecto, abrimos Visual Studio, tenemos que descargar el proyecto de Git. Esta operación se le llama clonar. Fíjense que yo cuando abro Visual Studio, acá dice clonar un repositorio, hacen clic, les pide una URL, esa URL está en el campus, está en la clase 6. Fíjense que acá les digo, accede al enlace de GitHub para clonar el repositorio y esta es la URL. Clic derecho, copiar el vínculo. Y si no, en la pestaña, me parece que la de bienvenida también está por ahí. ¿m? Porque cuando vamos avanzando en las clases, para que no estén volviendo siempre a la clase 6, lo van a encontrar acá en la bienvenida. Entonces yo
copié el repositorio. Fíjense que si yo pego el texto, es una URL, esto. Entonces la pego en la ubicación. Ruta de acceso es donde voy a descargar localmente eh, el proyecto. Yo lo voy a descargar en CTMP y le dan a clonar. Y ahí empieza la descarga. Todo esto es una vez que ustedes ya tienen instalado Git y con su usuario configurado. Eso es lo que se explica en el video y en el PDF. Fíjense que en Visual Studio yo ya tengo iniciado la sesión con el usuario de Git. Si no si no están logueados, les va a pedir que se logueen. Una vez que descargan el proyecto, fíjense, ya tengo estos 4 proyectos. Si yo quiero ver los archivos, fíjense todo lo que descargo en CTMP, tengo todo esto. Segundo paso. Todos estos pasos después anótenlos bien porque se pierden y los tienen que seguir bien uno, uno a uno. Segundo paso, importantísimo, cambiarse de rama. De rama significa em, ustedes cuando tienen un proyecto en Git, tienen como distintas versiones del código o del proyecto o de los archivos. Cuando nos referimos a llama o a branch, nos referimos a una porción del código en un momento dado en el cual se subió el código y quedó como estático, hasta que se le suben nuevos cambios. Después yo le voy a explicar bien qué son cada llama o cada branch. Lo que es importante que ustedes sepan ahora es que luego de clonarlo se tienen que cambiar de llama. Acá dice master. Hacen clic donde dice master. Fíjense que tienen que hacer clic en remotos. Vamos a buscar todas las llamas remotas y fíjense todas las que aparecen. Hay una por cada clase. En realidad hay 3 por cada clase, perdón. Lo que pasa es que son versiones más viejas. Para la clase 6 tenemos la clase 6 Net 8 Entity Framework. En esa es la que se deben parar. Para la clase que viene, se parará en la clase 7 Net 8 EF. Las anteriores son versiones más viejas del mismo código. O sea, son branches distintas del mismo código. Entonces hago clic en clase 6 Net 8-EF. Esto está explicado en el PDF. Pero es eso simplemente. Y esto tiene que quedar así como está acá, seleccionada la branch de esta clase. Tercer paso, compilen y fíjense que quedó todo sin errores. Clic derecho compilar o control shift B larga. Ahí compiló sin errores. Vamos a hacer, como yo les dije, a la inversa. Primero vamos a ver todo andando y después vamos a ver cómo es que esto está andando. Ya que tienen el proyecto descargado, si yo lo ejecuto, no va a funcionar porque se va a querer conectar a la base de datos. Entonces, el paso siguiente es configurar el servidor y base de datos que ustedes tienen instalado en su compu. Entonces van al front, administrador de empleo front. Esta arquitectura la vimos en la clase pasada. Abren lo que pasa es que estaba vacío todo esto. Ahora lo que se hizo es crear las clases correspondientes. Hasta acá, ¿alguien tiene preguntas? Es- ¿Van más o menos entendiendo?
simplemente lo que hice es clonar el repositorio, digamos, es buscar el código que está subido en Git, en la nube, y lo descargué a mi computadora localmente, y luego seleccioné la branch, digamos, la versión correspondiente a la clase 6 para acá. ¿Mm? Y entonces ya tengo el proyecto completo. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, Sí, profe, perfecto, genial. profe. Bien, Sí, sí. bien. El próximo paso. En el appconfig, el archivo appconfig, recuerden que ya les había dicho de los archivos XML. Bueno, este es un archivo XML donde se configura la conexión a la base de datos. Esta es una connection string. Seguramente lo han visto en alguna otra materia o si no, bueno, es una clave, digamos, donde configuramos cómo se va a conectar la aplicación con la base de datos SQL Server. En este caso especificamos el servidor, localhost. Fíjense, si vamos a ver el SQL Management, el SQL Server Management Studio, fíjense que el nombre del servidor que yo utilizo es, en este caso es PC Rodrigo 2 porque es el nombre, digamos, que yo le he puesto, pero también puedo conectarme como localhost. En general, con localhost anda siempre. Pero si no, bueno, póngale el nombre exacto. Fíjense que acá dice PC Rodrigo 2 barra PC. Podrían conectarse de esa manera también. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Es lo mismo usar esa herramienta de Microsoft de administración de la base de datos que usar el SAMP, por ejemplo? eso es para MySQL, puede ser. Sí, De sí, es Apache. también un administrador, pero no sé, digamos, cuál es la diferencia. Lo que pasa es que el otro es Apache, es una base de MySQL, es otra base de datos. O sea, no es, Apache, no, PHP y s- MySQL. claro, no te va a andar, digamos, si vos creas la base de datos ahí, va a crear una base de datos MySQL o MySQL y no te va a andar. ¿Mm? Ah, bien, Recuerden, bien, bien. recuerden que las bases de datos, em, la que utilizamos nosotros es SQL Server. Las bases de datos de Microsoft se llaman SQL Server. Oracle tiene sus propias bases de datos, que son las bases de datos Oracle. Es como si yo acá quisiera cambiar, usar una base de datos Oracle. Se puede hacer, pero cambian las configuraciones. O sea, poder se puede, pero no de esta manera, digamos. Cambian algunas cosas. Nosotros Bien, usamos, perfecto. Sí, usamos la base de datos SQL Server, así es el nombre. era para entender, digamos, Sí. cuál es Son la diferencia distintas, entre... sería la marca de la base de datos. Nosotros usamos la distribución o la marca SQL Server, como hay otras Oracle, MySQL y varias más. Bien, entonces la connection string es un texto. Esto, fíjense que termina acá. Ponemos un par de configuraciones, el nombre del servidor, localhost. Yo lo puse localhost para que sea genérico y que le ande a la mayoría. Si alguno tiene otro nombre y no se puede conectar con localhost, acá escriba su nombre de servidor SQL. ¿Cómo saben si se pueden conectar con localhost? Simplemente acá, cuando se van a conectar, escriban localhost, pongan connect, y si ven algo, fíjense, yo me voy a desconectar. Si les anda con localhost, ya está. Significa que se pudieron conectar. Si, si ponen punto y barra invertida, fíjense que yo también me puedo conectar. También podría conectarme, en mi caso, podría poner PC Rodrigo 2 barra PC Rodrigo. PC Rodrigo 2 es el nombre de la computadora, el nombre de la PC, y PC Rodrigo es el nombre del servidor SQL. Connect. No me dejó en este caso. No, quizás es PC Rodrigo. No, está PC Rodrigo 2. Fíjense.
Hay varias formas de conectarse, todo apunta a al mismo servidor. Si yo creo una base de datos en localhost, la voy a poder ver conectándome de distintas maneras. Es el mismo servidor. Solamente les digo esto por si no pueden conectarse con localhost. A esta altura eso ya debería estar resuelto. Bien, entonces, nombre del servidor. Integrated Security, esto es una configuración de SQL cuando ustedes lo instalaron. Em, Esto significa que para conectarme al SQL, fíjense que dice autenticación, Windows Authentication, es esto, seguridad integrada. Digamos que yo me estoy conectando a SQL con mis credenciales de Windows. Por eso es que no estoy escribiendo usuario y contraseña. Si ustedes lo configuraron con usuario y contraseña, si ustedes acá ponen admin y acá ponen la clave, esa clave tendrían que ponerla acá. Acá diría Integrated Security, diría no, y diría user, admin y password, el que sea. Yo por defecto lo utilizo con autenticación integrada, o sea, autenticación de Windows, que es como lo había puesto en el PDF. Si alguno acá tiene otra instalación, tendrá que agregarlo en la cadena de conexión. Después tengo el nombre de la base de datos. Todavía acá yo no tengo la base de datos creada. Voy a aplicar un filtro para buscarla. Fíjense, no existe esta base de datos por ahora. Y Trust Server Certificate igual a true, eso es cuando yo me conecto. Recuerden que si algunos tienen problema es este check, que si no está chequeado no se van a poder conectar. ¿m? Con- Entonces, volviendo al principio, descargan el proyecto, lo compilan para ver que esté todo bien, abren el app-config, configuran su nombre de servidor y base de datos. Base de datos en realidad dejan el que está. Lo único que tienen que cambiar acá es el nombre del servidor, o si les anda con localhost, lo dejan como está. Entonces, ahora ya estamos en condiciones para crearla, la base de datos. Estos pasos, créanme que me los preguntan, yo los repito y los repito y me lo preguntan y me lo van a preguntar varias veces. Tienen que hacer lo siguiente. Hacen clic derecho en el front y le ponen establecer como proyecto de inicio. Digamos, el proyecto de inicio debe ser el front. Eso es siempre. Segundo paso, van a la consola. Abajo acá aparece consola del administrador de paquetes. Si no la ven a esta ventana, van a ver dónde estaba, a ver, En herramientas me parece, profe. herramientas, Sí, sí, por ahí. acá. Eh, Bueno, a ver, este. administrador de paquetes, Sí, exacto. administrador de Ahí, paquetes Nugget, consola del ahí. administrador de paquetes, ahí la van a ver. Y esto es importantísimo, hacen clic en el combo donde dice proyecto predeterminado, buscan el admin empleado EF. Ya vamos a ver bien por qué de todo esto. Pero yo quiero que creemos la base de datos, que lo veamos funcionando y después vemos cómo eh, el porqué de cada cosa. ¿Por qué EF? Porque acá está la configuración de Entity Framework. Acá es donde yo configuro esta clase empleado, quiero que se convierta en una tabla que se llame empleado en SQL Server. Más o menos eso es lo que se configura. Entonces, proyecto de inicio debe ser el front. Y en proyecto predeterminado debe ser el Entity Framework. Con esas dos cosas ya puedo escribir update guión medio, no guión bajo, database. Enter. Y si va todo bien, debería crearse la base de datos. Y acá es donde, dependiendo de la instalación de cada uno y de cuán limpia tengan su instalación de Visual Studio y de las versiones de framework, acá es donde van a empezar a renegar.
Em, Se ve cada caso en particular. Por ahí no les coincide. Son errores varios. Inténtenlo. Puede ser que no les coincida la versión del Entity Framework instalada con los comandos que están ejecutando. Puede ser de todo un poco. Entonces, si ustedes hacen esto y va todo bien y se dan, listo, ya está. Y si tienen algún error, em, dedíquenles un rato, tratar de resolverlo con el chat GPT, es muy fácil, les tira todo lo que tienen que hacer. Y en última instancia me mandan un mensaje y lo vemos. Pero si ustedes tiran ese comando, si ustedes acá seleccionan otra cosa, por ejemplo esto, y tiran el comando update database, les va a decir esto, para que lo sepan, porque siempre me preguntan lo mismo. Entonces, después del comando update database, si voy a SQL, vuelvo y aprieto refrescar. Fíjense que ya mágicamente está la base de datos. Tiene dos tablas, en realidad tiene tres, pero las que me interesan son estas dos. Empleado. Y hasta tiene datos. Vamos a ver por qué ocurre todo esto. Y departamento. ¿Mm? Si en el proyecto EF hay un archivo que se llama readme, txt. Si ustedes lo abren, acá están los comandos. Add update database. Ya vamos a ver el otro para qué sirve. ¿Mm? Pero básicamente es ese el comando para crear la base de datos. ¿Mm? Entonces, descargan el proyecto, se cambian de rama, configuran el app-config, establecen el front como proyecto de inicio, se van a la consola del administrador de paquetes, seleccionan el proyecto de Entity Framework y ejecutan el comando update database y ahí tendrían su base de datos creada y pueden ya ejecutarlo. Si doy a buscar, encuentra datos y los muestra en una grilla. Bien, ahora vamos a cómo llegamos a todo esto. Todo esto está explicado en el PDF, pero me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, hay un comando que no se los mostré, que lo vamos a ver ahora. Dentro del proyecto Entity Framework, yo les dije que se crea, digamos, la configuración de la base de datos y las clases, digamos, el mapeo entre las clases y las tablas. Entity Framework básicamente debe tener una clase que puede tener cualquier nombre. En general se le llama DB context. En este caso se llama admin empleado DB context. Y debe heredar de, recuerden que los dos puntos es de herencia, debe heredar de DB context. Esta es la magia, digamos. Si ustedes ponen simplemente esto, no va, es una clase cualquiera, común y corriente. Para decir, este va a ser mi contexto de base de datos Entity Framework, debe heredar de esta clase. Después de que heredan de acá, ya pueden crear sus entidades para ser mapeadas a una tabla en SQL Server. De esta manera, public dbset, esta es una clase de Entity Framework, y entre los dos signos estos ponen cuál es la clase que quieren mapear. Si vamos a nuestro proyecto, en el proyecto de entidades, tengo una entidad empleado y una entidad departamento. Veamos el departamento que es más simple. Es una clase, una entidad simplemente. En general las entidades no tienen métodos o tienen muy pocos, simplemente tienen propiedades con sus get y set. En este caso es un nombre, departamento número y departamento ID. Entonces en el contexto, en el DB context,
volviendo al proyecto de Entity Framework. De esta manera yo estoy diciendo, quiero que esta clase departamento se mapee a una tabla llamada departamento. Yo, en general es más simple poner todos los nombres iguales. Si acá tiene mayúscula, acá va con mayúscula. Pues se puede elegir algunos, cuando son tablas lo ponen en plural, otros no. ¿Mm? Yo siempre pongo en general todo igual para no confundirme después. Pero yo en este proyecto los pongo distintos para que ustedes vean las diferencias. Esto es una clase, la clase departamento, y la entidad de Entity Framework se va a llamar departamento. Así que la clase, digamos la tabla, que va a ser mapeada a esta clase, departamento con mayúscula, fíjense que se llama departamento en minúscula. Si acá estuviera en plural, acá diría departamentos. O si este fuera, no sé, depto, yo tendría una clase acá llamada depto. Y mi entidad dentro de mi proyecto sería depto, a la cual sería mapeada a una clase departamento que es esta. Por eso, para que no se hagan lío los nombres, se pone en general lo mismo. Yo lo puse así a propósito para que vean de que no necesariamente deben ser los mismos nombres. Ya vamos a ver cómo y cuándo utilizo esto, que también es bastante fácil. Es más, esta clase que estamos viendo ahora, repítanla allá por la clase número 10, 11 y van a entenderla mucho más, porque ya van a estar más avanzados en conocimientos con todos los conceptos consolidados y cuando vengan a esta clase van a decir, ah, sí, ahora entiendo por qué esto iba acá y esto acá. Este, bueno, es un método de configuración, no vamos a entrar mucho en detalle acá. Como esta clase de contexto hereda del dbContext, yo voy a sobreescribir un método que es para configurarla. Simplemente yo lo uso para obtener la cadena de conexión, que la obtengo desde appconfig. A ver, todo esto en un principio, yo les digo, digamos, son muchos conceptos, es muy complicado. Obviamente, si yo les digo escriban todo esto de memoria, no lo van a hacer ni a palos, ni siquiera yo tampoco, todo esto no me lo acuerdo de memoria. En general, vos buscas un proyecto que más o menos es armado y copias y vas pegando código. Lo importante es que sepas qué copiar, dónde copiarlo, cómo copiarlo y qué significa. Y que si tengo un error en mi cadena de conexión y yo sé que tengo que venir acá o tengo que revisar el appconfig. Entonces, obviamente no van a querer aprenderse de memoria todo esto. Pero sí es importante que entiendan para qué sirve y por qué. Tengo una consulta. En Sí. el caso de querer cambiar el nombre de la tabla, por ejemplo, tenemos departamento con minúscula y queremos poner, no sé, departamento empleado. O sea, ¿se cambiaría Sí, acá y que tendrías que hacer un deploy para que aparezca luego en la base de datos o hacer un refresh solamente en la base de datos? ¿Cómo sería el proceso? bien. Ya lo vamos a ver eso. Vamos a hacer un ejemplo. Genial. Profe, yo quería hacer otra pregunta también. Justo Sí, ahí usted estaba hablando de onConfiguring, que es sí. una sobrecarga de métodos, puede ser que dijo. Es sí, sí, una sobrecarga. Eso Estamos es lo que me... sobreescribiendo, Sí. perdón, sobreescribiendo. No es Ah, sobrecarga. listo. Ah, no sobrecarga. No, Listo. no. Lo estoy sobreescribiendo porque es un método que ya existe en la clase base. Entonces yo necesito darle mi propio Claro, está comportamiento. reutilizando ese método. Sí. Exacto. Ujú. Ah, Lo listo, lo listo. estoy sobreescribiendo. Sobrecarga sería si yo al mismo método le agrego otro parámetro, por ejemplo. No, Bien. digamos, no en este caso, no sé si va a andar, pero una sobrecarga sería si yo hago esto, int, no sé, número. Fíjate que este método está sobrecargado, porque es el mismo método que puedes enviarle un parámetro o dos parámetros. ¿Mm? Ah, cuando uno agrega más parámetros, ¿significaría la sobrecarga del método? Sí, Ah, listo.
no lo sabía. Listo, Esa ahora entendí. sobrecarga, esto es sobre Sí, escritura. sobreescribir. Listo, gracias, profe. Bien. Em, entonces, bueno, como les decía, acá obtengo la cadena de conexión desde la appconfig. Fíjense que este name que dice default, acá también dice default. O sea que accedo mediante esta clase que se llama Configuration Manager, accedo a las connection string de la appconfig. Esta clase es una clase especial que sirve para ir a la appconfig, por eso es que sabe encontrarla. Y accedo a la key que se llama default, que es este, específicamente al connection string, que es esto, y obtendría todo este texto, que es, digamos, la configuración para SQL. Bien, entonces hablamos un poco sobre el context que era. Vamos a ver un poquito la estructura del proyecto. Em, lo comenzamos la clase pasada. Tengo mis entidades, empleado, departamento. Fíjense, algo también que yo hice a propósito. En general, los ID se pone así, ID. ¿m? A muchos les gusta poner departamento ID. ¿m? Departamento número, departamento nombre. Eso depende de cada uno. En este caso yo lo llamé departamento ID. Si ustedes pusieran ID solo, ahora para que piensen, fíjense que si yo veo la tabla departamento en SQL, fíjense que ya está configurado el departamento ID, ya está configurado como una clave principal, una clave primaria. Y esa clave primaria ya está configurada como identity. Esto quiere decir que se va a ir incrementando. O sea que si yo hago un insert into, espero no errarle la otra vez, no me salía, insert into departamento, values, por ejemplo acá voy a decir, la columna es nombre, vamos a insertar número 1, nombre 1, nombre, sí, ahora sí. El número 1 es entero. Número 10 en realidad. Fíjense, yo acabo de insertar un departamento. Un departamento. ¿Mm? ¿Qué les muestro con esto? Que fíjense que yo no puse el ID. Yo no puse acá ID y acá le puse un 1. No lo hice porque es una clave primaria. Esto lo deben saber ya. Por lo se lo muestro. Entonces, ¿cómo, cuando yo hice el comando update database, cómo sabe Entity Framework, digamos, que la tabla debe tener su ID en el campo departamento ID? Justamente por esto, que dice key. Si yo no le pusiera esto, lo va a crear al campo, pero no lo va a poner como key, o sea, no como clave principal. Es más, Entity Framework te exige que cada clase debe tener una key, una primary key, obligatoriamente. Entonces, esto se llama un decorado. Es arriba de un campo de una clase, yo le puedo poner, en este caso, esta palabra clave que va entre corchetes, y le digo, este departamento de ID va a ser una key, o sea, va a ser una primary key. Entonces, cuando se cree la tabla, este campo va a ser la clave primaria. Si vos pones ID solo, no hace falta que pongas el key. Ya Entity Framework por defecto ya sabe reconocer
que si el campo se llama ID y es de tipo entero, se supone que va a ser la primary key. Entonces lo va a crear igual. Es más, si vos pones departamento ID, me parece que también lo reconoce automáticamente. Lo mismo, yo lo pongo acá para mostrárselo a ustedes. Pero podría ir acá, por ejemplo, depto, no sé, ID. ¿Mm? Ahí no va a tener la inteligencia de saber, a ver, este es el ID. Porque acá puedes poner, no sé, departamento, clave primaria. Se te ocurre ponerle este nombre y querés que sea la clave primaria. La única forma de decírselo, digamos, a Entity Framework es con esta decorado que se llama key. Voy a ver cómo está. Como existe este decorado que se llama key, hay otros más que si voy a la clase empleado, los vamos a ver. Fíjense que acá yo les pongo comentado algunos importantes. Por ejemplo, vamos a ver en la tabla empleado. Fíjense que el nombre es un varchar de 100. ¿Mm? Y acá tengo el DNI, es también un varchar, pero dice max. Esto yo lo logré con este decorado. Al campo nombre, fíjense que hay una propiedad nombre, le puse que el max len de 100, o sea que lo va a transformar a un varchar. ¿Cómo sabes que es varchar? Porque es de tipo string. No existe en SQL el tipo string. En SQL es nvarchar o varchar, hay varios por los strings. En el caso de Entity Framework, digamos, los mapea a un nvarchar y le doy la longitud de 100. Si yo no le hubiera puesto esto, lo hubiera creado como nvarchar max. Algo que no debería ser porque no vas a poner todos los strings como max. Vas a usar espacio que no, al vicio. La dirección. Fíjense que yo le pongo un varchar máximo de 500. Que es esto. Si no se lo si no se lo pongo, lo voy a poner de max. Los datetime. Esto me parece que no se los he dicho, pero cuando ustedes crean propiedades en las clases, con este signo de pregunta, ustedes especifican que el campo acepta nulos. ¿Mm? Esto no es de Entity Framework, sino es de las clases en sí. Si ustedes declaran un entero así y le quieren asignar un nulo, les va a dar error. Le va a decir no se puede asignar nulo a un int. Si ustedes quieren que a un int acepte nulo, le ponen un signo de pregunta. Los tipos string por defecto aceptan el null, así que no es necesario, sería redundante, pero en este caso, como a mí me interesa que se mapee a una tabla y que ese campo en particular, el campo, por ejemplo, DNI, acepta nulos, ven que acá dice allow nulls, si lleva el signo de pregunta significa que acepta nulos. Entonces todas estas configuraciones que se hacen en las clases, después se van a mapear, digamos, se crea la tabla en base a esta configuración. ¿Mm? Lo mismo con los decimal, por ejemplo, para el salario, que es una moneda, es dinero. Yo lo configuro como decimal, en este caso de 8,2. Si no le pusiera esto, acá me lo pondría con un máximo, creo que es 18,8, ya lo vamos a ver, pero lo crea con una capacidad enorme que no tiene sentido. Esta es la clave foránea, después cuando veamos el combos y grillas lo vamos a ver, pero bueno, es otro decorado y es cómo se hace el mapeo de una clave de una tabla a su tabla, digamos, secundaria, a la foreign key. Por ahora sepan, bueno, estos decorados es el decorado key, es para establecer la clave principal, el tipo de dato, perdón, la máxima longitud,
¿Qué pasa si este campo que se llama empleado ID, en realidad quiero, ya esto es algo más rebuscado, pero bueno, quiero que este campo, cuando haga el mapeo a una tabla, quiero que no sea empleado ID, o vamos con el DNI, que no sea DNI, sino que sea, no sé, número doc. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy configurando acá? Que si bien en la clase se llama DNI, en la tabla se va a llamar número doc. Y el mapeo se va a hacer entre esos dos campos de igual manera, solo que en SQL yo lo voy a ver como número doc y acá en la clase en .NET yo lo voy a ver como DNI. No se los recomiendo, pero sucede, hay veces que sucede. Más que nada si trabajan con sistemas que ya están heredados y tienen nombres malos en la base de datos y ustedes le quieren dar otro nombre. Not mapped, no mapeado. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un campo acá? Quiero tener, no sé, porque me interesa a efectos de la programación, yo quiero saber, no sé, cantidad. Pero eso yo lo hago para cálculos internos míos. No me interesa que se cree un campo en la base de datos Kant, porque eso no quiero mapearlo. Entonces le pones arriba este decorado. O sea, este campo va a estar en la clase de empleado, pero no se va a mapear a un campo de la tabla. No se va a crear. Y el foreign key ya lo Profe, vamos a ver después. Sí. ¿por qué cada método tiene un get y un set? Si estos no son métodos, estos son propiedades. Claro, propiedades. Y estos son Entiendo. los getter y setters. En la clase pasada yo lo expliqué un poco más en detalle, pero básicamente son los getter y setter. Lo han visto en otra Sí, materia, sí, eso sí, sí, sí. seguramente. Sí, sí. Sí, no, En no C me Sharp, parecía. en C Sharp hay varias formas. Esta es la forma simple, get, set, punto y coma y listo. Si quieres más en detalle, justamente para tu pregunta, yo acá Ah, ya hago entiendo. un get Ujú. completo. Pero bueno, no los voy a marear con esto ahora. Simplemente esta parte más simple. Estamos viendo cómo funciona Entity Framework con la aplicación. Sí, sí. Bien, les había dicho y habían preguntado también qué pasa si si agrego un campo nuevo o cambia algo en la base de datos. Fíjense que en el proyecto Entity Framework hay una carpeta que se llama Migration. ¿Mm? Tiene varios archivos. Estos archivos no los toquen, no los modifiquen manualmente, porque se generan automáticamente con un comando. De hecho, los pueden tocar, yo he modificado uno, pero bueno, tienen que saber bien lo que hacen. Pero acá está toda la configuración, todo este mapeo que estuvimos hablando se hace a través de este archivo. Fíjense que acá dice crear una tabla que se va a llamar departamento. Esta tabla, fíjense que va a tener un campo departamento ID que va a ser de tipo entero, va a ser nuleable falso. ¿Mm? Tiene departamento número que es de tipo int, el nombre es nvarchar max. Este archivo, digamos, es que contiene toda esa lógica para realizar el mapeo. ¿Mm? Y vamos a ver que hay varios archivos, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo elimino esta carpeta? La borro. ¿Mm? Yo la borro y ahora si yo ejecuto el comando update database, no debería funcionar porque justamente ese comando toma de la carpeta migration, ¿ves? Toma desde ahí todo lo que debe aplicar a la base de datos. Acá me dice no hay migraciones para aplicar. Lo que voy a hacer es, quisiera borrar la base de datos, no me va a dejar porque me va a decir la base de datos está en uso. Si yo la quiero borrar, voy a mostrar que no les miento, la quiero, le apreté para borrarla y no me va a dejar porque está en uso. Medio problemático borrar base de datos así tan fácil. Así que lo que voy a hacer es simplemente crear una base de datos nueva. Le voy a poner un 2 acá.
base de datos, Entity Framework 2. ¿Mm? Y ¿qué necesito yo para crear el update database, para ejecutar el update database, o sea que me cree la base? Yo necesito la carpeta migration. ¿Cómo creo esa carpeta? Con el primer comando, que es, si lo buscamos acá está, se llama add migration, y un nombre cualquiera. Acá aparece mayúscula, pero es indistinto, pueden usar todo minúscula, todo mayúscula. En general yo lo pongo en minúscula, add migration, espacio y un nombre. En general se pone init, de inicial. Ustedes pueden darle cualquier nombre, ¿ah? Inicial o init, que quieran. Si ustedes ven ejemplos, siempre le ponen init, pero es un nombre de un archivo que se va a agregar acá. Entonces, add, guión medio, migration, en singular. Le dan enter, compila, y me va a crear una carpeta migrations, ¿ven? Y que va a tener, en este caso, tiene dos archivos. Fíjense que el archivo init, acá es año, mes, día y hora, guión bajo init. ¿Por qué init? Porque yo le puse así acá. Si le hubiera puesto Pepe, acá diría guión bajo Pepe. Y fíjense que está todo esto que vimos recién, toda esta configuración que acabamos de ver. O sea que agarra todas las clases que están, todas mis entidades, y les aplica toda la configuración para convertirlas en tablas. Entonces, cuando ustedes descargan el proyecto, la carpeta Migrations ya les viene por defecto creada. Por eso es que ustedes hicieron solamente el comando. Si yo hago el update database, lo voy a hacer. Voy a revisar los pasos. El front está como proyecto de inicio. El app-config ya está configurada mi base de datos, que ahora se llama EF2. Yo lo busco, no existe. Lo puedo cerrar. Acá no existe todavía esa base. O sea que si yo hago el update database, me va a crear esta base de datos con estas dos entidades. Ya está. Refresh. Y acá está la base de datos. Con las dos tablas. Yo les decía, cuando ustedes descarguen el proyecto, ya viene la carpeta migration creada por defecto. Por eso es que no hizo falta ejecutar el comando add migration, porque simplemente lo que hace es agregar esta carpeta, la cual ustedes ya tienen. Por eso simplemente hacían el update database. Pero sí pueden probar eso. Borren la carpeta para hacer una prueba, elimínenla, chequen el app-config, el nombre de la base de datos, una que no exista, ponen add migration y les va a crear esta carpeta de nuevo, y después hacen el update database y les va a crear los datos de nuevo. Ustedes cuando están trabajando en su tesis, van a romper los datos todo el tiempo y van a crear muchas tablas y las van a estar cambiando todo el tiempo. Esto es una buena manera de empezar de cero. Ustedes dicen, bueno, ya tengo la base de datos, ya está muy sucia, ya tiene muchos datos que no sirven, quiero generarla de nuevo. Simplemente vienen al app-config, generan una nueva, ejecutan add migration, update database y les crea la base con datos limpios. Ahora, después les voy a explicar cómo llegaron los datos a la base, porque si yo busco en esta, está vacía. Y la otra no estaba vacía, la otra tenía datos. Tenía Messi y Diego Martínez, esta está vacía. Ya les voy a mostrar cómo es eso, si da el tiempo. Y si no, la próxima clase, pero eso se los voy a mostrar. Lo importante de esto es que sepan que son dos comandos básicos. El add migration, está en este archivo readme.txt, add migration, que es para crear la carpeta
esta migration, que es donde está toda la configuración de las tablas y las clases. Y después el update database para ejecutar los migrations, digamos, los archivos estos, y crear la base de datos. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están trabajando en equipo, son 10 desarrolladores, o 2 o 3, no hace falta que sean tantos, y uno hace sus cambios y el otro dice, a ver, yo a la tabla de empleado le quiero agregar un campo nuevo que sea ciudad. Bueno, lo vamos a hacer de tipo int. Va a aceptar nulo y se va a llamar ciudad. Si yo hago el update database, no va a pasar nada. Update database. Me dice todas las migraciones fueron aplicadas. No hay nada para hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ejecutar, agregar un nuevo archivo de migration acá. O sea, hago un add migration. Y acá en vez de poner init, ya existe el init. Podría ponerle init de nuevo, pero no tendría sentido. En este caso sería agregar campo ciudad. Add migration, agregar campo ciudad. Este es un nombre que no debe tener espacio. Enter. Y fíjense qué ocurre. Me agrega un nuevo archivo de migration. Y si yo lo hago, le hago doble clic, fíjense lo que tiene. Ya no tiene tanto como el init. Lo único que tiene es agregar una columna en la tabla empleado, una columna llamada ciudad, de tipo entero y null true. Fíjense que acá está la información de cada cambio que se va haciendo. Si yo voy, Consulta, profe. sí, Respeta los datos, ¿no es cierto? Que tenemos guardados ya. Solamente sí, agrega la columna, pero sí, respeta si los no, datos. sí, sí. Es, Y en el caso que trabajes en equipo y, por ejemplo, no sé, un compañero hizo el cambio este que agregó una columna a una tabla. O sea, este compañero pusheando a GitHub, si yo me traigo y ya, o sea, hace el cambio, hace la migración, o sea, tiene un nuevo file de migration. O sí, sea, si yo me traigo los cambios, ese file ya aparecería ahí y solamente tendría que hacer un update yo y ya sí. tendría todos los datos nuevos. No los datos, vas a crear el campo nomás sin datos. Claro, exactamente, sí, 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 exactamente. Ok, sí. genial. A ver, esto es muy sensible, no es que puedas hacer cualquier cosa. Si yo vengo acá a empleado y no sé, y borro un campo, esto también se va a ir reflejando. Pero, pero si ese campo justo era una foreign key a otra tabla, ya entras en cosas extrañas. Em, Hay que ver bien qué se toca y qué se modifica. Si acá, por ejemplo, yo digo, bueno, borro este campo que no me gusta, el departamento ID, pero resulta que ya tenés datos. Si no tenés datos, no pasa nada, es simplemente un campo que lo borras. Pero si ya tenés datos, vas a querer borrar em, departamentos asociados a un empleado, pero el empleado resulta que no está, o puedes llegar a tener problemas, digamos, que son naturales a trabajar con base de datos. Es como si yo vengo acá, un empleado, suponete que el empleado este empleado. Estamos hablando de foreign key, por ejemplo, si yo voy y quiero borrar el departamento 1, vengo acá, busco y hago un delete from departamento where ID igual a 1, no me va a dejar porque hay un empleado asociado al departamento 1. Pero eso ya es más cuestión de base de datos, ¿no? De Entity Framework. Si esto no tuviera datos, sí podría ir y borrar cualquier departamento sin problema. Pero eso, bueno, ya son cuestiones de base de datos. Entonces, yo agregué la ciudad en mi entidad de empleado. Si yo voy a buscarla, esta base no la uso más, ya estoy en la 2. Si yo voy a cerrar todo esto, vamos a buscar de nuevo a empleado. Fíjense que todavía no está el campo ciudad, porque no hice el update database. El update database es el comando que me va a enviar los cambios dentro de la carpeta migration hacia la base de datos.
Siempre que no haya ningún problema de base de datos, se va a ejecutar correctamente. Perdón, acá es un asterisco. Ahora está el campo ciudad, ¿ven? ¿Mm? Y lo mismo por cada cosa que yo haga. ¿Mm? No sé, vamos a ver qué pasa si quito algo. Ya empezamos con las cosas raras. O voy a cambiar esto de 100 a 250 y voy a quitar el DNI. Vamos a ver qué pasa. Primer paso, agrego el nuevo migration. Add migration. Cambios. Cambio, este es el nombre del archivo. Ves acá, mira, ya te hace una advertencia, podés llegar a perder datos. Si yo voy a buscar el archivo, fíjense lo que hace. Hace un alter column, esta es una operación de SQL Server, alter column, la tabla de empleado, el varchar de 250, en realidad el de 100 pasa a 250, en esto no va a haber problema, pero sí acá que hace un drop column del DNI a empleado. En este caso no va a haber problema porque no es una foreign key ni nada de eso. Recuerden esto, los cambios no van a impactar en la base hasta que hagan el update database. O sea, yo podría seguir acá haciendo cosas y podría tener 100 archivos acá, pero solo se van a ejecutar cuando haga el update database. Ahí se hizo bien, debería desaparecer el DNI y cambio el nombre en vez de 100 de nvarchar 100 pasó a nvarchar 250. Bueno, Entity Framework básicamente es esto, es mundo, pero vayan de a poco. Vayan, cuando ustedes descarguen el proyecto, es como que ya está casi todo listo. Y revísenlo así como estoy haciendo yo ahora. Agreguen campos, quiten, ejecuten el add migration, borren, quita, agreguen. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Sale un poquito lo que es Entity Framework. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en la materia de base de datos estamos viendo MySQL sí, con PHP y bueno, sí. estamos viendo consultas y eso. El nivel de compatibilidad entre consultas que nosotros vamos a ver en la otra materia y las que utilizamos acá con Entity, ¿son compatibles o hay mucha diferencia? Serían compatibles si utilizáramos SQL Server. O sea, si yo acá, este select que está acá, es lo mismo en Sí, SQL Server, es lo mismo en MySQL, es lo mismo en Oracle, ¿m? claro. Porque es el Sí, es más, ANSI sé que lo SQL. menciona. ¿M? Ujú, Pero nosotros no vamos a hacer select asterisco acá en el código. O sea, no vamos a usar esto. Vamos a hacer, claro. vamos a operar sobre las clases acá, sobre las entidades. ¿M? Así Sí, que sí, sí. en realidad no nada que ver, digamos, no va a haber compatibilidad porque no vamos a usar SQL en el código. ¿M? Sí, yo estaba pensando un poquito capaz que a futuro cuando hagamos el trabajo Ujú. más integrador, o sea, trabajo final, capaz que tengamos que crear nuestra base de datos y hacerla compatible, pero es como que no me, no me congenian las dos materias juntas. Sí. Bueno, si vos pensás en la Sí, tesis, haces un ujú, en la code tesis. first, o sea, creas todas las clases y después te crea todo solo con estos comandos. Claro, claro, claro. Obviamente, a medida que va creciendo, se te va complicando más. Ujú. Pero por eso es muy Sí, todavía fácil. como... ¿Qué pasa si yo creo, si yo toco muchas tablas, borro, quito y subo mis cambios y vos desde el otro lado bajas estos cambios y no podés aplicarlos a la base de datos porque te da errores de referencia o algo? Y bueno, como están en etapa de, digamos, de desarrollo, lo único que podés hacer es venir, cambias la base de datos y se te crea Borramos todo. una base Sí. limpia. ¿Entendés? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, va a ser nuestro pan de Claro, cada día. claro, sí.
Bueno, ¿entendieron por qué si descargan el proyecto no hace falta que hagan el add migration? ¿Por qué? Porque ya la carpeta está descargada, ya existe. Voy a volver todo como estaba. Fíjense que dentro de las ventanitas, digamos, de Visual Studio, se agrega una que dice cambios de Git. Es muy útil esa. Si yo acá hago, bueno, es más, yo he hecho cambios. En en todos los archivos que se hacen modificaciones, ustedes los van a ver en esta ventana, cambios de Git. Fíjense que si yo hago doble clic en empleado, me va a marcar todos los cambios que se hicieron. Esto es re útil. Antes de subir algo, por ejemplo, ustedes verifican acá y dicen, a ver, cambie esto. De 100 lo pase a 200. En esta línea elimine el DNI. Acá quite el comentario. O elimine esta línea y agregue esta. Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, en esta clase de empleado, lo que pueden hacer es, si quieren volver a atrás los cambios, hacen clic en la flechita, deshacer cambios, y ya queda como estaba antes. Yo lo que quiero hacer ahora es volver todo. Migration también. Que quede todo como al principio. ¿Me puede hacer un git stash o algo de eso para Sí, que sí, sí, los sí, cambie? sí. Bueno, ahora está todo como al principio. Lo que yo les quiero mostrar es cómo llegaron los dos empleados cargados estos, que era Messi y el Diego Martínez. Fíjense que tienen el archivo, en Migration tienen el init y algunos otros archivos que yo los hice, digamos, a propósito para que ustedes vean que se hace como en partes. Fíjense que en este lo que se agregó es agregar se cambió de bar chart de 100 a 500. Después en el empleado salario lo que se hizo es modificar de 8,2, de 18,2 a 8,2. Y en este empleado agregar, acá es donde están los insert a la base de datos. Ustedes véanlos por curiosidad. Este es el archivo que inserta los datos de prueba. Esta es una sentencia SQL. Fíjense que yo escribiendo este método SQL, yo puedo escribir una consulta directa a la base. Este sí ya es un insert into. Pero estos son datos de prueba. Digamos que si yo acá voy a poner un 10, yo hago el update database. Además, yo puedo cambiar algo acá. Empleado, acá dice Lionel Messi, no sé. Poner Lautaro Martínez. Si yo hago el update database, se va a crear la base de datos empleado 10. Lautaro Martínez. Entonces sepan cómo, era para mostrarle cómo es que llegaron los datos, que no lo habíamos visto, cómo llegan los datos hasta la tabla. Bueno, quedan muy poquitos minutos, pero esto es en cuanto a Entity Framework. Vamos a ver rápidamente, a ver, volviendo a la aplicación de escritorio, porque este sería como el backend. Buscar, vamos a hacer un debug de este botón, cómo es que estos datos llegaron acá. Botón buscar, llama un método buscar empleado, vamos a hacer un debug. Recuerden
Por eso es que no se pueden quedar en las clases, porque ya vimos que esta es una arquitectura en tres capas y cómo desde la capa del front o de la capa de presentación nos vamos a la capa de negocio, que está acá, y cómo de la capa de negocio nos vamos a la capa de datos, y cómo es que la capa de datos ejecuta las operaciones en la base de datos. En la clase pasada esto estaba vacío. En la capa de datos no teníamos nada porque no tenemos base de datos. Ahora le agregamos código acá. Entonces vamos a hacer el debug de buscar. Fíjense, estamos en el front, en el formulario. Llamamos al método buscar empleado, F11, voy adentro del método. Fíjense que el método get empleado negocio, recuerden front a negocio, el método get recibe por parámetro un objeto de tipo empleado. ¿Por qué? Porque yo podría mandarle, si quiero buscar por nombre, por ID, por DNI. En este caso, no le pongo nada. Lo debo enviar al parámetro porque me lo pide, pero bueno, no le, no le envío ningún valor. Me voy hasta la capa de negocio. Fíjense, en este caso no hago ninguna validación. Simplemente me voy hasta la capa de datos. Y ya en la capa de datos, sí es donde voy a hacer las operaciones, donde voy a la base y traigo todos los empleados. Acá, bueno, les voy a repetir un poco lo que les dije al principio de algunas cosas que no se rompan la cabeza tratando de entenderlas ya, denle tiempo, pero sepan que en este caso debemos instanciar un objeto de la clase DBContext. La DBContext, recuerden que es la clase esta que creamos en el proyecto de Entity Framework, esta, que esta sería como, el contexto sería la representación de la base de datos. Pueden tomarlo así. Entonces, es como que inicializas la base de datos y inmediatamente que inicializas la base de datos, ya puedes acceder a las tablas. En este caso son entidades. Entonces, con operaciones por eso es que yo les dije también que acá se empieza todo a relacionar. Todas las operaciones de la base de datos se van a realizar con LINQ o Lambda. La forma que a ustedes más les guste, pero una de las dos. Entonces, si ustedes hacen contexto punto empleado, ya van a ir inmediatamente hasta la base de datos y van a hacer un select de la tabla de empleados. Voy a hacer esto para no confundirlos ahora. Esta lista, vean que está nula ahora. Inspección. Fíjense, la lista esta está nula, no tiene nada. Cuando yo vaya a mi contexto, a la tabla de empleado, le hago un toList. En este caso, podría hacer esto. Recuerden que esto es LINQ, o lambda. Podría ser punto nombre. Pasa que estoy divagando, después lo vamos a ver eso. A ver, lo voy a detener, así puedo agregar código. Perdón, acá. Acá yo podría, por ejemplo, poner un where y poner una instrucción de lambda. Por ejemplo, donde el nombre sería igual a, vamos a buscar alguno que tengamos en la base. Este, doble igual. Y siempre el toList al último. Entonces, contexto, punto, ¿cuál tabla? La tabla de empleado. Where
donde el nombre sea igual a Emiliano Martínez. Esto ya lo vimos, es lambda. Y lo voy a guardar en mi lista de empleados. Vamos de nuevo a ejecutar. Ah, ah, me, me fui demasiado. Negocio, del negocio vamos a los datos. Oh, F11, ahí está. Fíjense, esta lista está nula y yo cuando avanzo ya no está más nulo, o sea, ya tiene un objeto. Y ese objeto, fíjense que es el registro en la base de datos que cumplió esta condición. Entonces, acá es donde se ejecuta el select a la base de datos. Eso es lo importante que quiero que sepan. Cuando hacen esto. Fíjense qué fácil. Si cuando le hallan la mano bien a Lambda o a LINQ, fíjense qué fácil que es ir hasta la base de datos y obtener los datos. En este caso, el ejemplo, como estaba al principio, estaba así. Sin filtros. Digamos que a la tabla de empleados, si yo le hago un toList sin filtro, sería como hacer un select asterisco. Me trae todo directamente, sin filtrar. Entonces, si yo voy de nuevo, fíjense que ahora la lista ya tiene todos los empleados. Obviamente esto no deberían hacer nunca, es como un select asterisco, nunca se tiene que hacer. En este caso son ¿Profe, ¿es dos. todo síncrono esto? Puedes trabajarlo de las dos maneras. Lo mejor es trabajarlo asíncronamente. Pero bueno, ya tendríamos que ver cómo crear métodos asíncronos y otras historias más. Pero sí, tenés el toList. Fíjate que tenés toList async Ah, para ok. trabajar Y asincrónicamente. pondrías un try y un catch, ¿no? Como se suele Pondrás hacer. una wait. El try catch es Ok. para capturar errores. Acá Ujú. Para debería las haber, excepciones, claro. claro. Es más, acá debería haber, tenés razón vos, Por eso. pero no está relacionado a si es asíncrono o no. ¿Mm? Sí, 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 obviamente, pero muchas Esto, veces suele fallar esto la llama a tendría, la base de datos, pero bueno. claro, esto tendría que estar así. Es más, después, bueno, esto se agrega en las clases que vienen, ¿no? Ok. Mm, Ya, bueno, estamos en hora, quiero ejecutarlo hasta acá para que vean cómo continúa esto. Entonces, botón buscar. Vamos al negocio. No hacemos nada, simplemente es un pasamano hasta la capa de datos. Venimos acá, creamos el contexto. De contexto traemos la tabla o la tabla de entidad de empleado toda completa. Podríamos aplicar un filtro, pero no lo hacemos. Y ya tengo mis dos empleados. Y ahora vuelvo. Fíjense que vuelvo desde el backend, ya vuelvo hasta el front. Ese empleado get, yo lo guardé en una lista empleado list. Esta está declarada acá arriba. Y simplemente llamo un método refresh grid, que no tengo tiempo de explicarlo, pero vean el video del grillas y combos. Yo a la grilla le asigno la lista de empleados, la refresco. Fíjense que no hay código acá. Este es el formulario, este es el código del formulario. 1, 2, 3, 4, 6, 7 líneas y ya estás mostrando todos los datos en una grilla. El código está distribuido en el backend, bueno, hay algunas cosas en tiempo de diseño con respecto a la configuración de la grilla. Pero es muy fácil trabajar con Entity Framework. Van a renegar al principio en la configuración inicial, por eso háganlo con tiempo. Y después es simplemente saber usar Lambda o LenQ. Si yo les digo que, por ejemplo, hacer un insert es tan fácil como contexto.add, contexto.empleado.add. Yo acá le asigno un empleado, supóngase que el que viene por parámetro la E. Así de simple, yo voy a agregar el empleado que me viene por parámetro, lo voy a agregar a la base de datos. Muy fácil.
Por último, en el desempeño que les había mostrado que estaba en la clase, en el PDF, si quieren pensar un poco, lo mismo lo vamos a resolver la clase que viene. Pero si quieren pensarlo cómo lo harían, que ya recién les di una pista, si yo acá pusiera Lionel y pongo buscar, debería traer solo los que dicen Lionel. Por ahora, véanlo en el nombre. Podría ser por nombre o por DNI. Por ahora busquen, háganlo como una búsqueda por nombre. Una pista, fíjense que en el formulario yo acá le estoy pasando el empleado vacío. Ustedes deberían enviarle acá el nombre. Igual a textbox, no sé cómo se llamará, txt buscar punto text. Entonces ya con el nombre que yo escribí en el textbox ya va a viajar hasta el backend, o sea, hasta acá. Y acá en vez de traer todo, en vez de hacer un select asterisco, tienen que hacer el where. Y ahí se fijan con lambda cómo aplicar que el empleado contenga lo que viene en el nombre por parámetro. Es muy fácil. Fíjense de que acá, algo que está bueno, yo no pongo string nombre, string DNI, int ID, no. Yo me manejo todo con entidades completas, justamente por eso. Porque yo hoy le quiero pasar el nombre, pero si después le quiero agregar el DNI, está todo metido acá adentro. Entonces uso la misma entidad para enviar los parámetros. Y no tengo que cambiar nada. No tengo que cambiar la lista de parámetros acá. El endpoint, digamos, en la firma del método es la misma. Bueno, son muchos conceptos. Revisen la clase. El que tenga ganas hace el PDF, el paso a paso. Pero a partir de ahora, para su tranquilidad, a partir de ahora van a ser todos bastante repetitivos, porque la próxima clase vamos a hacer el insert. Y va a ser básicamente crear nuevos métodos en cada una de las clases, de las capas, y nada más pasar parámetros de un método hasta el otro. Y se va a ir completando todo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, nos vemos entonces en Creo la que no, próxima profe. clase. Bien, excelente. Muchas gracias, El nos campus vemos. está abierto fin de semana, ¿no es cierto, profe, para rendir? Sí, 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 O sea, campus puedo sí. rendir un sábado, no hay problema. Sí, sí. Puedo rendir cuando Buenísimo. quieras. Dale, Bueno, buenísimo. Nos vemos la próxima nos clase, vemos. profe. Chao, Chau, chao. chau. Chau, chicos. Chao. Hasta la próxima.